Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Mi nombre es Viriato Sánchez y durante este podcast tendremos un interesante tema que trataremos con ustedes junto con mi esposa, amada esposa Amanda, que me acompaña. Amén, bendiciones, bendiciones. Hoy tenemos un tema, ¿verdad? Que es que te preocupa el estrés. No puedo con el estrés. El Exacto. estrés es algo que nos acompaña en estos tiempos, pero no es de ahora. El estrés tenemos que definir qué es el estrés, Amanda. Bueno, aquí yo tengo una Una definición. definición, ¿verdad? Que dice, se puede definir el estrés como un estado de preocupación o de tensión mental o físico generado por una situación difícil, Exacto, ¿verdad? es la reacción de nuestro cuerpo ante un estímulo que sobrepasa nuestras capacidades en un momento determinado. Y ante tal situación, pues lógicamente hay una respuesta de nuestro cuerpo. Y hoy en día hablamos mucho de eso porque vivimos en un mundo sumamente intenso, ¿verdad que sí? Sí. Y muchas veces por razones hasta positivas, ¿verdad? Uno coge estrés. Sí, porque el estrés es una respuesta orgánica. Eso es Exacto. número uno. Dios dio la posibilidad de esa respuesta orgánica. Y cuando nos concentramos en decir, Amanda, la respuesta ante un estímulo que sobrepasa nuestras capacidades, pues cuando el cuerpo entra en estrés ante un estímulo que puede ser una... Este estímulo puede ser que pueda atentar con nuestra vida, por ejemplo, pues nuestro cuerpo responde de una manera tal que si su capacidad no es suficiente, se dispara a través de, por ejemplo, un mayor incremento de la adrenalina en nuestro torrente sanguíneo. Claro Y que entonces usted ve puede una ser dañino. persona, que ante una situación da un salto en una pared que normalmente si no está bajo estrés, pues no pudiera hacerlo. No pudiera. Entonces es algo que Dios creó. Si usted mete la mano en un fuego y se va A quemar. a quemar, pues lógicamente la respuesta automática del estrés es retraer la mano. Es decir, Por eso sí, como tú dices, se creó el estrés, el Señor lo creó como algo para defendernos, igual que incluso el temor. No es malo, el estrés no es malo, por lo sí que solo. por sí solo, lo importante es cómo nosotros lo manejamos, a qué tanto nos dejamos estresar, qué hacemos para evitarlo, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, tengo mucho trabajo, estoy estresado, pero ese mucho trabajo fue porque usted no supo decirle que no al trabajo o a los compromisos, no tuvo, ¿verdad? Porque está en la decisión de uno a veces estresarse o no estresarse. Pero lo importante también es entender que el estrés por sí solo no es malo. Lo que sí es un problema cuando el estrés pasa de ser un estrés agudo sobre todo, Exacto. durante un poco tiempo que sube, baja y lógicamente entra en un estado de normalidad, a un estrés cuando se convierte en crónico, porque el organismo cuando está sometido bajo el estrés, y esto cuando hablamos del organismo hablamos de todo el cuerpo humano, incluyendo la mente de nosotros, pues lógicamente está trabajando en sobrecarga, vamos a decir que está trabajando Exacto. de En manera... exceso. Ajá. Y entonces ese exceso lo puedes manejar por corto tiempo para hacer una respuesta adecuada. Pero es Pero, un desgaste de pero energía, exactamente, de pero, manera muchas veces innecesaria. ajá, entonces ese desgaste de energía debe ser restablecida. Por eso un estrés crónico, un estrés que se mantiene durante mucho tiempo va generando un desgaste energético que a su vez va alterando al organismo y va desgastando, produciendo inclusive enfermedades. Cosas típicas que podemos ver en un estrés tienen que ver, por ejemplo, con dolores de cabeza. Mucha gente tiene, Dolor en el cuerpo, en el sí, cuello, por contracción de los la músculos, nuca. incluyendo la mandíbula, ¿no? Hay gente que presiona durante la noche tanto las mandíbulas que amanecen al otro día con ello, con un dolor. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué estamos hablando tanto de esto? Bueno, porque es algo que sufrimos hoy en día y que es muy, muy común en la vida de las personas. Ahora,
Aquí No vamos hay a hablar, personas que no hayan sufrido estrés, ¿verdad? tenemos que sufrir estrés y vamos a sufrir estrés. La diferencia es cómo nosotros manejamos cada vez que venga un estímulo que dispare nuestro organismo hacia el estrés. Y aquí tenemos que ver un poquito cómo manejarlo. Exacto. Porque en la vida de, y aquí tocamos la vida que espiritual, porque la vida espiritual es un bálsamo para las situaciones que nosotros enfrentamos en la vida. Por ejemplo, la pérdida de una persona a quien nosotros amamos, a alguien cercano de nosotros, pues genera automáticamente estrés en nuestra vida, ¿verdad que sí? Exacto. Ese proceso de la pérdida genera en un proceso de las relaciones con nuestras parejas, un proceso doloroso también que podamos pasar con nuestros hijos. Ya estamos más allá de pensar en algo medianamente orientado a la respuesta ante un efecto físico, sino también ante efectos emocionales que se dan. Se genera Exacto. también estrés. Y esto nos lleva, como decíamos, no solamente a dolor de cabeza, rigidez de la mandíbula, también nos lleva al insomnio. Es Exacto. decir, nos quita el sueño mientras estamos estresados y el cuerpo no descansa. Y entonces nos acostamos en la noche y nos levantamos el otro día cansados. Y decimos, ¿y qué pasó? Si yo dormí, o entre comillas, aparentemente dormí. Probablemente nos acostamos, pero nuestra mente y nuestro cuerpo siguió procesando Y hay todo esto. personas que viven estresadas a veces, hasta por recuerdos del pasado, por culpas del pasado. Se mantienen siempre como eh, estresados, como con el temor de que puedan ser juzgados, porque el estrés a veces genera temor Sí, de que claro. puedan ser juzgados por su pasado y todo eso, y se mantienen tensos. Eso va dañando el cuerpo también, va dañando la salud. Hay escalas para medir el estrés. A través de profesionales, hay un cuestionario, un cuestionario de unas 14 preguntas diseñada por Cohen Camark y Mermerson Stein, originada por 14 preguntas que vamos a mencionar algunas de ellas que nos permiten entender lo que vamos a hablar más adelante. Y es con qué frecuencia ha sido afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente, ante situaciones inesperadas, con qué frecuencia ha sentido incapaz de controlar cosas importantes en su vida. Y ahí ellos utilizan una valoración de 0 a 4. 0 nunca y 4 con mucha frecuencia, muchas veces. ¿Con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado? ¿Con qué frecuencia ha manejado, ha afrontado efectivamente los cambios importantes en su vida? Los cambios en nuestras vidas de diferentes tipos pues generan también estrés. Claro que sí, un cambio de trabajo, hasta Cambio de muchas veces trabajo, hasta una mudanza. cambio de vivienda, el cambio de porque inclusive en la vivienda en el núcleo familiar, cuando un hijo ya llegó al estado de adultez y se va del nido, Exacto, sí. cuando los padres se quedan sin hijos ya porque ya todos han iniciado su proceso de vida independiente, ¿no? Han conformado sus propias familias y está el famoso síndrome del nido vacío. Sí, sí. Y eso muchas veces genera estrés. Y tú ves padres que no han sabido ponderar adecuadamente el valor de la relación de ellos mismos, que cuando mantuvieron una relación de familia más orientada a los hijos, que también a formular y a mantener una relación sana entre la pareja, pues genera también un estrés en la pareja la ida de los hijos. Y hay Entonces, una diferencia entre el estrés y la ansiedad. Ya la ansiedad es como más para el futuro, como que se está pensando en el futuro, sí, porque la ansiedad ya es un deterioro que tiene que ver con miedo también. con miedo. Entonces la ansiedad tiene que ver con cosas que yo tengo miedo de que vayan a pasar y generan ansiedad. Exacto. Y eso Por todavía eso, se va a otro nivel. Sí, exacto, pero por eso cuando se está en un estrés hay que tener cuidado, porque tanto estrés no controlado te puede llevar a una ansiedad sí, claro. que genera otros daños, inclusive en el cuerpo. Claro que sí. Te hace más permanente, se vuelve un sentimiento. Ya, Una de las razones que genera mucho estrés a las personas es que quieren controlarlo todo. sí, Y cuando no están preparados para entender que tú no lo puedes controlar todo, entonces genera, sobre todo las personas que tienen rasgos de ser muy perfeccionistas, pues tienden a generar mucho estrés porque cuando algo se les sale de control, empiezan a sentirse estresados, ¿verdad? el no saber decir que no a las cargas de trabajo o a no querer buscar ayuda, porque creen
que si ellos no están ahí y no lo resuelven ellos, eso va a quedar mal. Claro. Eso es falta de fe también. Claro, y vamos a ver un poco qué dice la Biblia para manejar ciertas situaciones. Como palabra estrés no la vas a encontrar en la Biblia como tal, No. en las Escrituras, ¿verdad? Pero sí vamos a ver mucho de las citas bíblicas que vienen a trabajarnos a nosotros, a darnos soluciones ante situaciones y entender por qué también nosotros pasamos por estrés, que debimos no haber sido afectados por ese estrés si nosotros confiamos en Dios. Amén. Así que vamos a ver algunas escrituras que son muy llamativas y que que la tenemos que tener aquí para poder entender cómo nosotros podemos trabajar el estrés. Y la primera que yo quiero que trabajemos es Mateo 6:25. Ahí lo tienen, ahí abajo. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Muchas de las situaciones de estrés que se encuentran dentro de una familia, Amanda, tienen que ver con factores económicos también. No sé qué va a pasar en el contexto, perdí el trabajo, tengo un problema económico y eso me impide a mí, no sé qué va a pasar mañana, dentro de una semana, dentro de 2 semanas, porque los recursos que tengo en la mano, a lo mejor no sé si me llegan al final del mes. Y todo esto nos va generando un estrés que puede convertirse, como tú muy bien dices, en ansiedad cuando estoy pensando, bueno, no me va a alcanzar y qué va a pasar. Entonces empiezo a estresarme. Y va somatizando enfermedades. Ante la inseguridad por uno. Y entonces eso nos lleva a nosotros quizás ante la misma presión de la familia, de la esposa o el esposo, no importa quién sea que esté, o los hijos que estén presionando, necesito esto, y tú ante una decisión donde no tienes los recursos, ¿qué voy a hacer? Pues puede generarte estrés. Pero nosotros hemos vivido la experiencia de empezar primero a confiar en Dios. Amén. Porque hay algo que ustedes tienen que entender, y es que no todo lo podemos controlar. Hay cosas que siempre van a estar fuera de nuestras manos el poder controlarlo. Hay cosas, siempre hay variables que no están en nuestro control. Y que esas variables, inclusive algunas que entendemos que están en nuestro control, pueden salirse de nuestro control. Porque no todo está en nuestras manos. Y hay que planificarse. Entonces, para eso, porque hay personas que dicen, ¿por qué voy a planificarme? El Señor lo resuelve, yo confío en el Señor que esto se va a resolver, pero el Señor mismo es un Señor de orden, de planes, de organizaciones. Si usted planifica lo que va a hacer en 24 horas, tomando la precaución de los imprevistos y no pensando que, bueno, si no sale como lo planifiqué, pues no me voy a estresar, no le hace daño. El estrés, un poquito de estrés es saludable incluso porque te ayuda a activarte, a desarrollar cosas. Y a pensar mejor, agudeza. A pensar. Sí. Cuando uno está bajo un poquito de presión, ¿verdad? Como que dicen por ahí que hasta la adrenalina lo ayuda, pero no en exceso, porque el exceso de adrenalina también desgasta. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Entender que cuando uno es hijo de Dios, y aquí estoy hablando a aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, tenemos un Padre que se ocupa de nosotros. Amén. Él sabe de lo que necesitamos. Amén. Y Él dice, yo sé lo que necesito, yo sé, ¿por qué te preocupas? Y la palabra de Dios habla clara en ese sentido. Las aves salen y no saben dónde va a poner la cabeza. Y sin embargo el Señor las mantiene todas ellas, más a nosotros que somos sus hijos. Y entonces, en eso nosotros tenemos que también saber que hay cosas que están en nuestras manos y hay cosas que nosotros tenemos que saber que están en las manos de Dios. Y que nosotros tenemos que tener una cercanía, una intimidad con nuestro Padre. ¿Para qué? Para confiar. Y ahí se va desarrollando nuestra fe. Sabemos que la fe es un don de Dios. Y que el que tiene poca fe, pídaselo al Señor. Para que el Señor pueda llenar a tu corazón de mayor fe a través de un conocer y una relación de intimidad más cerca con nuestro Señor y con nuestro Dios. Amén. Entonces, otro de los elementos tiene que ver también, por ejemplo, en el estrés, y aquí vamos a ver a Marcos capítulo 4 y 19, si podemos compartir esa lectura, de nuestros objetivos en la vida. Marcos 4, 19.
que dice, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de la riqueza y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Quiere decir que también la forma de cómo nosotros manejamos los objetivos de nuestras vidas, si estamos enfocados en las cosas materiales pura y simplemente, y nuestra vida depende de lo material, empieza entonces a trabajar en nuestras mentes el estrés. Nosotros podemos tener metas sanas, Y hay que tenerlas. y esas metas deben ser también, pero también tenemos que tener claro cuál es el propósito de nuestras vidas. Y una de las cosas fundamentales es buscar el propósito de nuestras vidas. Sabemos que para nosotros el propósito de nuestra vida es reflejar a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, a través de llevarnos de gloria en gloria a reflejar su imagen y a ser verdaderos embajadores de Cristo. Cuando yo entiendo que mis objetivos y mi meta fundamental está sustentado en algo que no se destruye sencillamente por cosas materiales, sino en algo trascendente que va más allá de esta vida, pues entonces empiezan mis objetivos a alinearse con el propósito de Dios en mi vida. Y sabemos que cuando tu propósito está alineado a los objetivos que ya tú estás establecido, tú tienes el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y por tanto, el concentrarse en conseguir cosas de este mundo y el hecho de no conseguirlas genera muchísimo estrés, o en el proceso de tratar de conseguirlas genera muchísimo estrés. Estrés que puede convertirse en crónico, porque hay objetivos de la vida que necesitan un tránsito largo y adecuado. Entonces, en ese sentido, también, como dice la palabra, no nos concentremos tanto en buscar las cosas de este mundo, en los bienes de este mundo y las riquezas. No, Dios sabe que necesitamos. Y las riquezas no son un pecado. Pero si ellas se convierten en el centro de nuestra vida, empezamos a idolatrar las riquezas y se convierten entonces en un ídolo para nosotros. Y ya desplazamos a nuestro Señor como centro de nuestras vidas y empiezan a ser los bienes y las cosas materiales, el trono se entronan en nuestro corazón y empieza el estrés a destruirnos. Que es una de las razones por las cuales las personas más se estresan, por el dinero, por lo económico, por la competencia entre el otro, en que yo necesito alcanzar, tener tal cosa, o necesito que mis hijos tengan tal cosa, o que estudien en X sitio. Todo eso lo relacionan con lo material, con lo querer ser más de lo que usted pueda. No es menos cierto que las enfermedades a veces generan estrés. Cuando usted tiene un familiar enfermo en su casa, usted se estresa porque usted quisiera que se sane. Muchas personas a veces tienen familiares en la casa que de un momento a otro ya dependen de usted Claro. hasta para comer, para vestirse, para todo. Para valerse, para que valerse. no se valen por sí mismos, entonces necesitan el apoyo Y familiar. sí, no es menos cierto que te cause estrés, te cansa, porque tú tienes que cuidar de ti, cuidar de los demás, cuidar de esa persona enferma y te puedes cansar. Pero una de las cosas es saber ver hasta dónde usted puede. Cuando usted se estresa, se cansa, se desgasta el cuerpo, entonces pierde la capacidad de verdaderamente ser útil, de verdaderamente ayudar a esa persona, por ejemplo, enferma que dije, o de usted mismo. Entonces, hay que buscar ayuda, entregarnos primero que todo en manos del Señor para que Él nos ayude y buscar a alguien. Si en un momento dado usted no tiene ya la fuerza para cuidar de un familiar enfermo que tenga, busque ayuda. Si es algo del trabajo y tiene de exceso de trabajo, es un momento de que no puede más. Y si usted confía en el Señor y entrega toda su carga, va a conseguir esa ayuda, ¿verdad? Claro, y es importante entender que, para que no se vaya a malinterpretar, que no quiere decir que los cristianos no tengamos que vivir situaciones de dificultades, tribulaciones en la vida. Claro que sí. Lo dice en la palabra. Vamos a compartir la palabra es una lucha que en se Santiago. tiene todo humano, ¿verdad? Eso es humano. Vamos a ver en Santiago, capítulo 1, versículo 2, a ver qué nos dice. Dice Santiago 1, 2. No, versículo 1 y 2 del capítulo 1. Entonces nos dice exactamente Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, los 12 que hay en las dispersas 12, es versículo 2 al 4, perdón. 2 al 4. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Sí.
sabiendo que cada prueba, ¿verdad? Sabiendo, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Quiere decir, vamos a vivir y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Quiere decir, vamos a vivir también pruebas. Y esas pruebas van a traer tribulación y van a traer, en algún momento vamos a sentir el estrés de la prueba. Eso me recuerda Sin embargo, dime. Perdóname que te interrumpí, pero me recuerda la historia de María, cuando el ángel se le acercó y le dijo que ella iba a ser la madre del Salvador. Óyeme, era un reto de algo inesperado para ella. Humanamente cualquiera diría, qué estrés. ¿Cómo que yo voy a ser la madre, verdad? Sí, del claro. Salvador. Sin embargo, ella tuvo fe, ella confió. El mismo ángel en un momento dado, porque no es menos cierto que ella se confundió, ¿verdad? Y el ángel le dijo, no temas, el Señor te va a ayudar. Entonces, eso está en la Biblia, está en la palabra, precisamente para que nos sirva a nosotros de modelo, de que María era una jovencita, es decir, ella pudo haber pensado, ¿y ahora? ¿Y qué significa eso? ¿Y yo que me voy a casar? ¿Cómo que yo voy a hacer, verdad? Ella pudo haberse confundido, pero ella supo manejarse y confiar en el Señor, y como ahí mismo le dijo el ángel, no temas. Es por eso que, como dice Santiago, saber que vamos a estar sometidos a pruebas, tribulaciones, no estamos exentos de ello, pero sí tenemos la seguridad de que Él nos va a acompañar en esas tribulaciones. Y esas tribulaciones van a perfeccionar nuestras vidas. Nos van a perfeccionar, van a producir paciencia, perseverancia, para lograr aquello para lo cual Dios nos creó. Y y eso nos va a permitir a nosotros entender esos procesos y a bajar el nivel de estrés. ¿Por qué? Porque vamos a estar confiados. En Romanos capítulo 5, vamos a ver si estamos en capítulo 5, versículo 3 al 5. Que dice, y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. Interesante esa conexión, y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Quiere decir, el Señor también nos dio el Consolador. Y entonces se llena el Espíritu Santo en nuestro corazón y nos da, a través de su amor, también nos da el apoyo. Oigan bien la palabra que se utiliza también, como cuando el Señor Jesucristo dice, vendrá el Consolador a vuestras vidas, consuela nuestras vidas, nos acompaña en los procesos que van a generar estrés. Y eso va a bajar el estrés en nuestras vidas. Quiere decir que una vida espiritual fortalecida nos va a llevar de la mano. ¿Para qué? Nos va a llevar de la mano de manera tal de que nosotros vamos a tener menos estrés ante la situación que nos sobrepasan, la situación que decimos, ¿sabes qué? No tengo la solución, no sé cómo voy a resolverlo, que es lo que normalmente genera el estrés. Pero tan pronto tú te regulas y dices, ¿sabes qué? Yo confío en Dios. No sé qué pasará, no sé qué Dios hará, pero yo sé que yo tengo un Padre ahí que está preocupado por mí, que se ocupa de mis situaciones, que está al lado de mí, que me dice que no me preocupe. Y aunque no sepa cómo lo va a resolver, el Señor sabe. Yo no el Señor nunca saber, ha perdido una batalla, ¿verdad? Yo no tengo que saber cómo lo va a resolver. Todo lo contrario, gloria a Dios. Amén. A veces no sabemos. Y ¿saben qué se estresa? ¿Qué estresa? Empezar a pensar en nuestras mentes la solución y tratar de ayudar a Dios, entre comillas, buscando una solución y un método, un medio a través del cual, humano, nosotros podemos resolver el problema. Y le decimos en nuestra oración al Señor, Señor, tal y tal cosa. No, planteemos nuestro problema al Señor, nuestra situación al Señor, y dejemos que el Señor le dé la respuesta, que Él sabe que va a ser una bendición para nuestras vidas. Y que esa respuesta no tiene que ser elaborada. Y si nosotros no sabemos cómo Dios lo va a hacer, descansa. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Que Amén. Es esperar en Dios. La certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica de fe. Por lo tanto, una persona que se enfrenta ante el estrés y tiene fe, disminuye su grado de estrés inmediatamente. Y por lo tanto, no va a padecer de un estrés crónico.
Hay que vivir en gozo. Entonces, en ese sentido, claro, el gozo es algo que no tiene nada que ver con las circunstancias, pero el gozo que viene del Señor. Exacto. Y la paz que viene del Señor, porque en el medio de esa situación que produce estrés a cualquier otro, y nosotros estamos confiados en Dios, esa confianza en Dios nos va a dar paz. Y dice el Señor que la paz que yo doy no es como la da el mundo. Quiere decir, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso depende mucho del carácter, de cómo usted sea, de cómo usted tiene en sus manos la decisión de estresarse o de no estresarse. Si usted se va por el camino del Señor y se le entrega todo a Él, eso es una decisión suya. Claro. Si se estresa, ¿verdad? ¿O no? Mira, Amanda, y si vemos, hermanos, podemos poner ahí en pantalla Proverbios 3, del versículo 5 y 6. Vamos a entender que la fe produce confianza. Y vamos a ver, Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6. El 5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué dice la palabra a través de esto? ¿Y por qué la traemos a colación? Bueno, porque la confianza en el Señor, en el corazón, de todo corazón, elimina el estrés de nuestra vida. Amén. Amén. Y no lo que decíamos, no trate de buscar un camino tuyo y llevar al Señor a tu camino, sino todo lo contrario, deja que el Señor te lleve el camino. Dice, Él allanará tu senda. Quiere decir, si nosotros confiamos en el Señor, Él nos va a dar la salida en el momento que estemos enfrentando estrés. Y esa salida va a enderezar el curso de lo que nosotros estábamos, las acciones, el curso de nuestras acciones, pero nosotros íbamos a transitar de forma tal que ese trayecto venga a bendecir nuestras vidas a través de lo que Dios está obrando para forjar nuestro carácter. Y esto es importante. Esto es importante que lo entendamos. Porque la verdad es que la solución al estrés tiene que ver con nuestra vida espiritual. Amén. Tiene que ver con en quién confiamos. ¿En nuestras fuerzas? ¿O vamos a confiar en Todopoderoso Padre, Dios celestial? Nuestro Padre celestial, que es el que realmente le va a dar una solución que va mucho más allá de nuestra capacidad. Acuérdense que dijimos, y esto es importante conectarlo, dijimos que estrés viene cuando lo que estamos enfrentando, el estímulo que estamos presentando, supera nuestra capacidad. Pero ningún estímulo que estemos enfrentando puede superar la capacidad de Dios. Porque Dios es poderoso, sobrepoderoso en todos los aspectos. Así es. Y eso queremos que lo entiendan y que lo aprendan. Con todo el amor del mundo queremos ayudarles a superar el estrés. Pero nosotros le ayudamos enseñándole que es el Señor, porque nosotros, como estamos bien diciendo, tampoco podemos. Y es humano que nos estresemos. Tengamos a Dios en nuestro corazón o no lo tengamos. Pero dependiendo de cómo usted lo entregue al Señor, usted podrá superarlo, manejarlo y no dejando que lo destruya. Yo creo que es el momento, ¿verdad?, para que oremos. Déjame dejarle esta cita, dos citas bíblicas antes de cerrar. Hermano, si usted pone ahí Salmo 55, 22, quiero compartir estas dos citas bíblicas antes de cerrar, Amanda. Amén. Salmos, de acuerdo. En el Salmo 55, 22. Dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Y por último, quiero dejarle una cita bíblica, pero a mí es fundamental, es como una brújula en el camino de las adversidades, que es Filipenses, hermano, capítulo 4, versículos 6 y 7.
Y con eso Oh, cerramos. sí, ese no podía faltar. No. Este es el antídoto del estrés. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y denle gracias. Hay otra versión que dice, denle gracias en todo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cada vez que se sientan estresados, vengan a ver estas citas bíblicas. Por nada estáis afanosos. Y sobre todo Filipenses 4, 6, 7, que te dice qué debes hacer. Dice, tranquilo, paz en tu corazón. Tienes una herramienta fundamental que es la oración. Pídele a ese Padre que aceptaste como Señor y Salvador, que es todopoderoso, para que tus peticiones, que estén de acuerdo a la voluntad del Padre, sean conocidas ante el trono y el Señor tomará la decisión. Así que vamos a orar para despedirnos. Amén. Inclinamos nuestros rostros y damos, Padre, bendito y santo eres, Señor. Estamos aquí contigo, mi amado Señor, y queremos presentar lo que está en nuestro corazón. Tú conoces lo que está en nuestras peticiones, lo que está en nuestros corazones, nuestras peticiones, antes de que nosotros las verbalicemos. ¿Por qué? Porque tú lo sabes todo. Tú eres omnisciente, mi amado Señor. Te presentamos este tiempo y lo que estamos viviendo. Aquellas preocupaciones que tenemos, Señor, las ponemos ante ti y te la entregamos. Así es, Señor. Esta situación que está sobrepasando, Señor, mi capacidad para resolverla y que no le encuentro salida, Señor. La presentamos y la entregamos a ti también, que tú eres un Padre bueno. Ayuda a cada una de las personas que en este momento están presentando ante ti en nuestro clamor, Señor, su situación porque están viviendo estrés. Padre, que seas tú ministrando tu Espíritu Santo en sus corazones, una nueva unción que traiga paz y sosiego en los corazones estresados en este momento, Señor. Que seas glorificado en la vida de cada una de estas personas que están viviendo tribulación en este momento. Que puedan verte, levantar su rostro y dar gracias a ti, mi amado Señor, por tu intervención divina en la vida de cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor. Sabemos que tú tienes el poder, que tu gracia y tu misericordia son nuevas cada día, mi amado Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Confiamos, Señor, en ti. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo, a ustedes que han podido compartir con nosotros este podcast. Le esperamos en la próxima. Y si te agradó, inscríbete y dale a la campanita para que la próxima emisión del podcast Hablemos de la Familia te pueda llegar y puedas compartir lo que Dios está ministrando a través de nosotros. Que pases un feliz día. Gracias, Padre. Amén.